Les había anunciado al principio del programa que hoy día íbamos a tener un invitado súper especial. Me alegra que podamos estar siempre en contacto. Don Jorge Tuto Quiroga está con nosotros, candidato a la presidencia. Ha tenido alocuciones importantes en función de la coyuntura. Tuto, gracias por recibir a Postdata allí desde tu casa. Gracias, Juan Carlos. Un gusto estar en Postdata como siempre. Buenas noches. Tuto, yo quiero entender qué está sucediendo de verdad en estos años de periodismo. Y vaya, este 2020 cumplo 38 años detrás del micrófono. No he visto nunca de manera tan inmisericordia un complot, primero contra la democracia, con un fraude del que hoy día ya nadie habla, y segundo, contra la salud de la gente, ¿no? Fijando fechas electorales cuando tenemos a la vuelta de la esquina Paraguay, que suspendió un año sus plebiscitos por seguridad y tiene 1.300 contagiados, no los 28.000 que tenemos nosotros. A ver, Juan Carlos, es un momento profundamente complejo porque tenemos la convergencia de una transición democrática que se va extendiendo en el tiempo, y haces bien en recordar que estamos en este brete. Yo nunca olvido por el fraude de Evo Morales, el fraude después de violar la Constitución, desconocer el referéndum e intentar robarse las elecciones, porque ojo, teníamos a estas alturas haber tenido ya un nuevo gobierno nacional, nuevo Congreso, 9 gobernadores, 339 alcaldes. Toda esa demora obedece al fraude, el único caso en América Latina donde se ha desconocido un resultado electoral por fraude abyecto. Eso trajo la elección al 3 de mayo y después llega el coronavirus, que nos agarra un poco en pañales porque 14 años se destruye el sistema sanitario. Tenemos un gobierno de transición, que como un gobierno de transición no son particularmente fuertes, no tenían programa, no entraron con legitimidad. Tú recuerdas el gobierno de transición de Rodríguez Belcé, que tenía que hacer elecciones, y si tú que haces periodismo ya tanto tiempo, si te digo, dame 3 ministros de Rodríguez Belcé, seguro tendrías que rascarte la cabeza, porque era un gobierno de transición. Pero nos agarra entonces esta crisis económica, sanitaria, producto del coronavirus. Y esta ya es la cuarta fecha, Juan Carlos, porque de 20 de mayo pasamos a 20 de octubre, perdón, a 3 de mayo, pasamos a 2 de agosto, capricho de Evo Morales, cuando el acuerdo era 6 de septiembre, el acuerdo en el Congreso incluso. Ahora también cambia las proyecciones, lo entiendo, y si tú recuerdas, el ministro Cruz proyectó que el pico venía a fines de abril o mayo, el ministro Navajas proyectó mayo-junio, la actual ministra proyectó fines de julio, ahora dice 13 de septiembre. Entiendo que son dinámicas y es imposible hacer proyecciones cuando no hay suficiente laboratorio y testeo. Entonces estamos en este brete. Yo a la Corte, y te reitero lo que siempre señalé, Juan Carlos, debe tener total flexibilidad y asumir la plena responsabilidad de fijar la fecha en evolución a la pandemia. Otros decían que se ponga fecha de referencia. Yo lo dije en todas las reuniones, cuando fue Luis Vázquez, cuando estuve en persona. Y hoy estamos en esto. Lo que he propuesto es que hagamos una evaluación seria, todos juntos, nada de pasarse la pelota, ejecutivo, legislativo, alianzas, tribunal electoral, comunidad internacional, a mediados de julio, porque tú sabes bien que el 23 de julio arranca esto y no es un grupo de personas, son casi 200,000 personas que tienen que servir a la patria como jurados electorales en medio de la pandemia. En consideración a ellos, en consideración a la salud, hagamos la evaluación de esta viabilidad que nos dé una elección que entiendo, requerimos un nuevo gobierno, pero requerimos un gobierno fuerte, con legitimidad, que solo viene de la participación masiva, sin que nadie tenga miedo, sin que jurados arriesguen la vida, y requiere observación, Juan Carlos, porque sin observación internacional, el año pasado se robaba la presidencia de Evo Morales. Yo quiero escuchar que la OEA, que la Unión Europea y Naciones Unidas nos digan que van a enviar misiones completas para observar la elección, para que no tengamos una repetición del fraude de la... Yo me pongo a pensar, porque bueno, no somos seres irracionales, yo entiendo que tenemos agendas políticas, pero ¿a quién le interesa que sean ya las elecciones? Hay un interés porque hayan elecciones, yo comparto, necesitamos un gobierno fuerte, pero al mismo tiempo yo siento que hay una caída en picada en ciertas preferencias de ciertos partidos políticos que están moviendo de alguna manera que hayan elecciones. Y qué curioso, y eso lo comentaba con la gente de Carlos Mesa, que la agenda de Carlos esté tan cercana a la agenda del candidato del MAS, ¿no?
en función de esta desesperación porque hayan elecciones. Y contrasto esto con una publicación que ayer salió en Herbol, donde el candidato Mesa decía, bueno, si la presidenta ha autorizado la fecha debe ser porque ya sabe cómo va a conjurar la crisis. O sea, es una suerte donde si haces, pecas por acción o pecas por omisión, pero siempre pecas, ¿no? Muy complejo. Sí, Juan Carlos, creo que describes a cabalidad lo que está pasando. A ver, ¿qué es lo que me preocupa? Yo no quiero entrar en esto, créeme, porque estamos jugando con la salud de la gente y la economía del país. Tenemos una triple crisis: sanitaria en primer lugar, económica y de ingobernabilidad. La sanitaria por 14 años de abandono del sector de salud y el coronavirus que nos golpea y la mala gestión del tema de respiradores, unidades de terapia intensiva, provisión de equipos de protección personal, la falta de laboratorios, test, están colapsando los laboratorios. En la parte económica, desfalco económico masista, el cajero del desfalco Luis Arce, se farrearon el gas 50.000 millones de dólares, expiró el contrato con Brasil, cayeron las reservas internacionales monetarias, dejaron déficit dual, el responsable el señor Arce, y tendrá que responder por ello, y a eso le agregas la recesión del coronavirus que causa dificultades. Y la ingobernabilidad, Juan Carlos, tú has estado mucho tiempo cubriendo esto, y yo no he visto una pugna institucional y una descoordinación regional como la que tenemos ahora desde los tiempos de la UDP. Es guerra abierta entre ejecutivo, legislativo, grescas dentro del Poder Judicial, batalla entre el Ministerio Público y el Ejecutivo, descoordinación nacional, regional, local. Hay 2 alcaldes en Potosí, yo no sé quién es el alcalde de Cochabamba, no sé quién es el director del CEDES de La Paz. Entonces, y esta pugna no la van a ganar, ni el MAS, ni demócratas, la va a perder Bolivia, la salud y la economía. Por eso he pedido que ojalá la Iglesia, comunidad internacional que nos ayudaron en noviembre, diciembre, reconstituyan un espacio de concertación mínima, porque mi preocupación es que en estos meses se desborde el tema sanitario y se destruya la economía. Fíjate lo de ayer es terrible. Prohibir el créditos y cooperación externa para combatir la crisis sanitaria, la intención del MAS en el Congreso. Entonces sí, yo creo que hay que dejar de lado esta actitud que, como tú la señalas, yo la graficaría, el decir, ¿sabe qué? Quiero que votemos y por si acaso si usted se contagia es culpa de otro. Yo no fui. Un poco esa actitud que parece permear, yo no comparto en eso. Reitero, lo mejor es que el tribunal asuma la responsabilidad. 2 de agosto era irrealizable. 6 de septiembre era acción acordada en abril. Ahora estamos en junio. Si se puede o no, no lo sé. Eso lo tendremos que ver, pero hagamos una gestión para que todo el mundo asuma la responsabilidad y no busquemos el ventajismo y el oportunismo de qué pasó y cómo se hizo. Fíjate que tú recuerdas bien, en la ley del IDH, en 2005, el expresidente Mesa dijo, no la promulgo ni la observo. De eso hemos pasado a ahora, que el Ejecutivo dice, sí la promulgo, pero sí la observo. Esas figuras no existen. Un gobierno, un ejecutivo, la promulga, o la observa, o levanta un recurso o activa un recurso ante el Tribunal Constitucional. Así de claro es como se hacen las cosas, pero reitero, yo quiero que tengamos un gobierno lo más pronto posible legítimo, y solo es legítimo con participación masiva y observación internacional cualificada, y eso solo es posible si no estamos todos con la psicosis colectiva del coronavirus que tan duro nos está golpeando. Ahora, Tuto, yo veo que para esto hay que tener un desarme espiritual y una generosidad de mirada país que no siento en algunos candidatos existen, ¿no? Hay, creo, en el Ejecutivo una corriente prorroguista, porque sería ingenuo no pensarlo. Hay ciertos ministros que quieren seguir siendo ministros. Siento que hay en el señor Romero del Tribunal Supremo Electoral un deseo de quedar bien con todo el mundo, hasta mencionar el extremo de que no le conste a él que ha habido un fraude, ya me parece una grosería que ofende la inteligencia de cualquier ciudadano boliviano que salió a las calles a protestar durante 21 días. Pero veo que hay una falta de voluntad que cueste, ¿no? Y ahí la gente es lo último que interesa, y eso me preocupa, porque al final, ¿para qué llegues al Palacio de Gobierno? Llegas para darle mejores condiciones de vida a los ciudadanos, no llegas al Palacio de Gobierno para ponerte una banda y que te nombren ministro o que te digan que eres presidente, sino para hacer algo por el país. Pero no puedes partir
el análisis o la acción haciendo una injusticia. Y creo que jugar con la salud de los 200.000 bolivianos que van a ser jurados electorales es un despropósito, hombre. Y ahí creo que el ciudadano tiene que reclamarlo con absoluta firmeza, ¿no? Bueno, Juan Carlos, estás tocando dos temas centrales. Sí, yo creo que el Tribunal Electoral debe asumir su responsabilidad. Y fíjate, cuando en las reuniones planteábamos y le dijimos una y otra vez, ustedes asuman la responsabilidad, que la ley diga el TCE fijará la fecha en función a la evolución epidemiológica. Y ojo, yo no he nombrado a ninguno de los 7, Juan Carlos, como tú sabes, han sido nombrados entre ejecutivo, legislativo, entre demócratas y el MAS. Pero yo confiaría en que como ciudadanos conscientes van a tomar la decisión de fijar la fecha cuando tengamos la máxima participación, observación internacional y sin que nadie arriesgue la vida, porque hasta, si quieres, hasta en lo personal, mis papás, don Tuto y doña Sonia, son de definición de grupo vulnerable, tienen sobradamente más de 80 años, algunas dolencias, y yo quiero que vayan a votar por su hijo, pero yo no quiero, claro, que vayan por votar por su hijo, acaben en la clínica, o Dios me los cuide. Entonces hay que tener esa clase de consideraciones, y creo que has dado en el clavo en lo siguiente. La comparación, el símil que se hace de que es como ir al banco, presume que el andamiaje electoral y las 30.000 mesas son como bancos, fortalezas inexpugnables, con bóvedas, con todos los requisitos de seguridad. Trata de entrar a un banco a la medianoche, no vas a poder. No, los bancos tienen empleados, profesionales. Aquí no, es un grupo de 200.000 voluntarios que están haciendo un servicio ciudadano, democrático, que no pueden hacer lo que estamos haciendo aquí tú y yo, por Zoom o por Skype, capacitarse sin acercarse, sin contagiarse. No, tienen que estar en el lugar, tienen que estar unos buenos días. Hay toda una serie de mecánicas que es mucho más que eso. No hay bancos en el que podamos ir a hacer cola para ir a votar, hay que establecerlos. Son colegios electorales con recintos, con lugares que no tienen las mismas condiciones de un banco. Entonces creo que eso es enormemente preocupante. Y sí, es evidente, yo entiendo, yo no quiero sindicar al gobierno de prorroguista, por eso entiendo, hay gente que no se la soñó, que llegó al gobierno, y yo he visto eso, menos mal. A mí nunca me he mareado el tener el vehículo, el chofer, el edecán, que en el aeropuerto a uno lo saluden. La función pública es para servir a la gente, no es para quedar mareado con eso. Y créanme, a todos los que están mareados con eso, van a dejar de ser ministros pronto, créanme. Cuando uno es ministro, lo digo por experiencia, después es exministro y sale a la calle a trotar y tienes que ir al súper a hacer tus compras y vives más tranquilo. Lo importante es salir tranquilo de que hiciste lo mejor y no asustado de que te van a procesar por hechos dolosos que hiciste. Entonces, quisiera creer en las buenas intenciones, pero ojo, la fecha de 6 de septiembre, Juan Carlos, cuando se discute en marzo, abril, se la determina en base a los estudios epidemiológicos que el gobierno traía al TCE. Entiendo que pueden cambiar, entiendo que han cambiado las proyecciones y entiendo también que la gente puede decir, ajá, mientras más dura el coronavirus, más tiempo se quedan en el cargo, gente que ni se soñaba estar con el cargo, lo que estás diciendo que quizás también aplica, pero gobernar es asumir la responsabilidad. Cuando el gobierno promulga la ley y dice que lo hace por presiones, me da ganas de decir, es marinero que se queja del mar. Un gobernante que se queja de presiones es un marinero que se queja del mar. Son gajes del oficio. Y reitero que hay que ser claro, quedar bien con todos no se puede. Hay que ser claro tanto en el Tribunal Electoral como en el Ejecutivo. Hay que promulgar, hay que observar esto y por esto, o hay que activar un recurso al tribunal. Y de parte del Tribunal Electoral, que también asuma la responsabilidad, se les ha dado la confianza y, ojo, lo pide una persona que no ha puesto a ninguno de los 7, pero que hace fe de que van a cuidar la salud del pueblo, buscando redemocratizar y que asumir la responsabilidad es tomar posiciones claras también. Y como tú dices, esto de pretender de que el fraude fue un delito sin delincuentes, o que no estoy seguro, porque eso le da pie a Evo Morales. Sabemos que estamos bajo una arremetida de esta rata cobarde que salió huyendo el 11 de noviembre, dejó atrás su partido, dejó atrás su gente, dejó atrás sus hijos, y ya desde la comodidad del exilio, cuando estuvo aquí, recuerda, él dijo, anulen el fraude, convoquen nuevas elecciones, destituyan vocales. Él dijo eso. Ya desde fuera, nos manda a sus amigotes delincuentes del Grupo de Puebla a decir que aquí no hubo fraude, que juramentemos a Evo, y es una vergüenza. Estamos bajo el ataque de los remanentes de ese proyecto chavista,
a Bolivia les quiero decir que no se preocupen mucho. Es evidente que tienen cancillerías de Argentina y México, pero el resto de los países y las democracias del mundo están con la libertad de Venezuela y con el reconocimiento pleno que aquí hubo un fraude grotesco, por más que los delincuentes de Correa, el ecuatoriano, Samper, el colombiano, Enrique Dominami, a defender a su amigo fraudulento golpista como Evo Morales, que violó su propia constitución. Tuto, hay una cosa que no entiendo. Acá ha habido una arremetida, una impronta de la gente en las calles. Se menciona de que ese no era el pueblo. No sé si el pueblo que estuvo 21 días en cabildos gigantescos no es el pueblo, ¿cuál es el pueblo? Pregunta que yo me voy haciendo, porque acá no hay Photoshop, pues. Tú veías plazas, avenidas de gente con convicción durante 21 días en esta historia y sin maletinazos como los que hemos visto que han sido interceptados en distintos lugares de nuestro país tratando de pagar el caos en este último tiempo. ¿Por qué no se procesa esto? No hemos tenido la inteligencia de desmontar esa máquina mafiosa dentro del Poder Judicial y por eso no hay una sola causa que hoy día prospere. De todo lo que hemos vivido, cercos, quemas, la gente está saliendo libre, por Dios, y no tenemos ninguna persona detenida, no hay un responsable del fraude, no se habla de un daño económico millonario a las arcas del Tribunal Electoral y no hay un responsable. Me llama mucho la atención esta excesiva generosidad. Juan Carlos, sí, es frustrante porque, a ver, fueron 14 años de latrocinio, corrupción, ejecuciones extrajudiciales en el Hotel Las Américas, persecución inclemente a los opositores que pensábamos diferentes, amordazar y perseguir a la prensa, tú conoces cómo ha sido eso. Y extrañamente, sí, llega un gobierno que tenía la misión de hacer transición y justamente procesar eso. El gobierno, ¿qué pasa? Que en enero cambia de rumbo. En lugar de hacer transición y procesar todos estos delitos, cambia de rumbo, entra en campaña. Eso hace que si el Ejecutivo en transición entra en campaña, el Congreso en transición entra en campaña. Y cuando uno está en campaña, empezamos a ver que en lugar de procesar las innumerables, multimillonarias, miles de millones de dólares de adjudicación sin lisión, que era el modus operandi del MAS, empezamos a ver la repetición de esas malas prácticas en yacimientos, compras sin adjudicación, sin licitación, a dedo, el bullado caso de respiradores, ahora parece haber otro. Si criticábamos que Evo Morales se construía palacios, se iba a los mundiales en jet, salen noticias de que también se están usando avionetas. Cuantitativamente es incomparable los problemas que ha habido en esta gestión transitoria con lo que ha hecho el MAS, pero cualitativamente oxigena al MAS, le da discurso, y la concentración de hacer elecciones y de procesar los delitos que había cometido el MAS del gobierno actual se vuelca a hacer campaña y claro, es difícil criticar y procesar adjudicaciones a dedo sin licitación si las estás haciendo. Yo creo que ahí se pierde en gran medida el rumbo y es tremendamente frustrante porque mira, escuchar al MAS dar ahora lecciones de ética, de no sean corruptos, escuchar al MAS decir prohibido captar cooperación y créditos externos para la pandemia, cuando ellos aprobaban, pero como por tubo, la CAMC para que la señora Zapata se robe la plata, aprobaban los créditos de Lavallato para que se roben con carreteras al doble de precio todo lo que querían y todo lo que estaban haciendo. Escuchar hoy día a los masistas en Buenos Aires haciendo actos, exigiendo salvoconductos para la caterva criminal que se escapó y está en la Embajada de México. Tú recuerdas que a Roger Chonta Pinto, que Dios me lo guarde, Dilma Rousseff le dio asilo y nunca le dieron salvoconducto y son tan cínicos que ahora piden lo que jamás habían hecho. Todo eso, ese rearme es producto de que están aprovechando los errores que se está cometiendo y el hecho de que, fíjate cómo ha evolucionado esto. En noviembre, diciembre, era el mismo Congreso del MAS y se logró con espíritu de concertación con Naciones Unidas, la Iglesia Católica y la Unión Europea, a quienes agradezco y exhorto y pido ahora que nos vuelvan a ayudar. En noviembre y diciembre hicimos una ley electoral que anulaba el fraude, que convocaba a nuevos comicios, que refrendaba el Bolivia dijo no, artículo 19, Romano 2 de la ley del 24 de noviembre. Juan Carlos dice que el que estuvo en el cargo 2 veces nunca más puede volver a postular. Retroactivamente censuran la postulación de Evo Morales, se eligen los vocales.
ese espíritu se ha perdido y ahora hemos llegado a la champaguerra sin límite, ingobernabilidad absoluta entre ejecutivo y legislativo. Y la gran preocupación que yo tengo, Juan Carlos, es lo que tú estabas diciendo. Hasta que llegue un nuevo gobierno legítimo, con un programa claro, yo tengo una propuesta muy clara, 7,000 millones de dólares, estabilizar la economía, corazón verde, digital, formar, ¿qué podemos hacer eso? Pero eso de aquí a 5 meses, 6 meses, no sé cuándo será exactamente. Mientras tanto, ¿qué? La gente se está muriendo todos los días. El sistema sanitario está colapsando. Las pequeñas y medianas empresas están quebrando. Las peluqueras no tienen clientes. El albañil no tiene dónde trabajar. El transportista ha reducido su volumen. Eso requiere una inyección de recursos externos. No podemos hacer el plan que vamos a hacer si es que llegamos al gobierno de 7,000 millones de dólares, pero un poco de oxígeno se necesita ahora. Si me dicen, sí, yo tengo la vacuna para salvar la economía y proyectar Bolivia, pero requerimos un poco de oxígeno para el paciente, la inyección de 1,000 millones de dólares, compras sanitarias, y si hay desconfianza, que sea con auditoría concurrente, que compre Naciones Unidas, que se inyecte recursos a la banca, que se reprograme, porque de lo contrario, enfrentaremos una situación donde el nuevo gobierno que llegue, más que un programa y capacidad, va a tener que ser Jesucristo o Dios para resucitar lo que esté colapsado sanitariamente y todo el desempleo y las empresas cerradas. Requerimos un puente y un mínimo entendimiento y ojalá pido a la Iglesia Católica, los exhorto a la comunidad internacional que nos ayuden a generar un mínimo de acuerdo. Esto de decir no vamos a captar créditos es condenar a la muerte y a la enfermedad a miles de bolivianos y a la quiebra a muchas empresas. Se requiere un balón de oxígeno. Yo no voy a ser oportunista de decir, mientras peor le vaya a Bolivia, más chance tengo. No, eso sería criminal. Se requiere un balón de oxígeno en estos meses y la comunidad internacional, la Iglesia Católica, que tanto nos ayudaron el año pasado, nos den una mano ahora y que exista un desarme espiritual, como señalabas tú, para entender que primero está la salud del pueblo. Esta champaguerra que estamos viendo, créeme, no van a ganar ninguna de las partes en conflicto. Va a perder Bolivia, va a ganar el coronavirus y va a perder la salud del pueblo y la economía nacional. Tuto, tú eres un hombre de un relacionamiento internacional extraordinario, siempre lo he ponderado, has estado en momentos cruciales para América Latina, protestando con absoluta firmeza, como lo hicimos nosotros contra la dictadura de Maduro y frente a la injerencia de Cuba, o pues el matrimonio Ortega que han hecho de Nicaragua su feudo. Comparto esa misma visión. Tú sabes que la gente prensa siempre somos curiosos. Ayer captamos una visita importante que tú has tenido. Tengo una fotografía que te la pongo medio de pantalla. Es la gente de la legación de la Embajada Americana. ¿Cómo nos están viendo en este momento? Mira, yo converso con todas, como te estoy diciendo, estoy hablando con la gente de la comunidad internacional, tengo varias reuniones constantemente por la preocupación que tenemos. Hay enorme preocupación y creo que la preocupación justamente y las conversaciones van por lo que está pasando en estos meses. Hay conciencia de que el país puede acceder a redireccionar créditos externos, a recortar gasto corriente, a inyectar 800 a 1,000 millones de dólares. Tengo constantes reuniones, a veces digitales, a veces personales, con grupos gremiales que están extremadamente preocupados y coinciden en que esa es la prioridad. Y hay una enorme preocupación de que en Bolivia enfrentemos una combinación de colapso sanitario y colapso económico. Yo explico mi posición, lo que te estoy explicando acá, y que tenemos que destrabar esta ingobernabilidad y que se tiene que trabajar para llegar a acuerdos mínimos. Voy a seguir conversando con diferentes actores. Yo converso con todos, no ando publicitando con quién converso, pero converso con diferentes actores y la gente que trabaja conmigo también, porque estoy consciente, Juan Carlos, que el momento es álgido. En los próximos meses yo no quiero que Bolivia, antes de poder votar y tener un gobierno legítimo, veamos un colapso sanitario mucho más grave de lo que estamos viendo ahora, de gente que fallece en la calle, de gente que está muriendo en puertas de hospital, de faltas de test, de colapso del laboratorio de Cenetrop, de quiebras, de cierres de empresas, de desempleo. Eso es muy difícil rearmar y volver a poder hacer, y por eso se requiere dar una ayuda, y creo que hay una enorme preocupación internacional por ese tema, porque a diferencia de otros países que enfrentan solamente el tema sanitario, aquí estamos enfrentando el tema sanitario,
con mayor debilidad, con menor testeo que otros países, con una crisis económica que es producto también del desfalco que se heredó y de la situación actual, y que podemos tener unos meses tremendamente duros y complejos, y por eso a todos los amigos de la comunidad internacional y en particular a los que nos ayudaron en noviembre y diciembre, voy a seguir hablando y conversando para que nos ayuden a generar un espacio mínimo de concertación que priorice la salud, que salve la economía y que evite que el coronavirus use la ingobernabilidad para destrozar Bolivia. Esa es la preocupación y yo creo que es compartida. Yo por lo menos explico esto con todos los interlocutores que tengo de fuera, porque creo que nos pueden ayudar y voy a también recurrir a nuestros, no solamente los de afuera, sino también nuestra Iglesia Católica. Te lo puedo decir a ciencia cierta. Si Monseñor Scarpellini no estaba ahí con la conferencia episcopal esos días de noviembre y después hasta diciembre en la Universidad Católica, en reuniones en las sedes, delegaciones diplomáticas de la Unión Europea, no hubiéramos tenido una transición constitucional, una nueva ley electoral y una regeneración democrática. Ahora toca salvar al país del colapso sanitario, de la crisis económica, generando un mínimo de gobernabilidad. Estoy seguro que nos va a ayudar, que nos van a ayudar. Espero que tengamos ese espíritu de parte de los congresistas, del Ejecutivo y de los estamentos regionales y locales, porque de lo contrario, la gente paga la factura de estas pugnas y polarización. Tuto, siempre es un placer conversar contigo. Somos amigos hace muchos años. Te hice la primera entrevista al ser uno de los ministros más jóvenes del gobierno. Tenías 32 años, ¿no? Tenía 31 años. ¿Tú cuántos tenías? 30. Mira cómo pasa el tiempo. Pasa el tiempo. Bueno, no estamos tan lejos en todo esto. Y para mí es reconfortante encontrar que no estamos locos, pues, o sea, no estamos pidiendo cosas que vayan más allá de la lógica protegiendo la vida de los ciudadanos. Como tú quieres que tus papás voten, yo también quiero que mis papás voten. Y el decir, no, hay tolerancia para los que tengan más de 60 años, es discriminar cuando hay una ley que no te permite discriminar de esa manera a los ciudadanos en su justo derecho de participar en las elecciones. Yo hago votos porque algún rato los políticos, y digo los políticos haciendo una generalización peligrosa, pero bueno, excluyo a algunos, piensen como seres humanos y no como políticos en este momento que se necesita de generosidad absolutamente solidaria con la gente. Te agradezco un montón. Voy a decirte un hasta pronto, porque quiero exponer en un siguiente diálogo no la emergencia de la coyuntura, sino tu mirada de país y lo que le propones a través de tu plataforma Tuto 2020 para Bolivia. Pero no quiero distraer en este tema que es urgente. Sé que el otro es importante, pero este urgente creo que hay que cerrar líneas y yo me adhiero a la línea públicamente, lo digo, ojalá que nos ayuden a generar una gran cumbre donde entremos desarmados espiritualmente y protejamos a la gente. Tuto, muchas gracias por recibirnos en tu casa y estará hasta cualquier momento. Gracias, Juan Carlos. Muy buenas noches y mucho agradecido como siempre. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Adiós. Gracias.